Jonás, un libro una historia muy conocida que nos habla acerca de lo absurdo, y lo inútil y lo devastador que es huir de Dios. Amén. Bien, tenga su Biblia abierta ahí en el libro de Jonás, el capítulo 1, dice así la bendita palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía de Tarsis o para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dios, en esta hora queremos detenernos por un momento, Señor, hacer una pausa, Señor, para rendir una vez más honor y gloria a tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias por este privilegio que nos da, Señor, de venir a tu templo, Señor, para recrearnos en tu presencia, Señor, para abrir nuestros labios y dejar que nuestro corazón, Señor, entone alabanzas a tu santo nombre, Señor. Dios, gracias. Gracias también por el privilegio que nos da, Señor, de mirarnos los unos a los otros, de convivir los unos con los otros, Señor, de poder motivarnos los unos a los otros, Señor. Padre, gracias por ese privilegio que nos da, Señor, de ser parte de la gran familia tuya, Señor. Que donde quiera que vayamos alrededor de este globo terrestre, Señor, podemos tener familia nuestra, Señor. Algunos más morenos que nosotros, unos más blancos que nosotros, unos hablando el idioma nuestro, otros hablando un idioma que no entendemos, Señor. Pero todos somos parte de tu familia, Señor. So, Dios, gracias. Como también, Señor, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de escuchar una vez más tu palabra, Señor. Es tu palabra, Señor, la que ministra nuestras vidas, Señor. Y eso es lo que pedimos, Dios. Que no importa cuál sea la situación nuestra, tú ministras nuestras vidas, Señor. Principalmente de aquel que necesita tomar la decisión de aceptarte aquí, a ti, como Señor y Salvador, Señor. So, Dios, te pido, Dios, que tú abras el entendimiento, Señor, y prepares el corazón para que tu palabra pueda caer en buena tierra, Señor. Lleve fruto y ese fruto permanezca. So, Dios, en tus manos estamos. Nos sentamos, Señor, como cuando nos sentamos a la mesa, Señor, para tomar el alimento que nutre nuestro cuerpo físico o material. Así nos sentamos, Señor, para tomar el alimento espiritual. Te lo pedimos, Dios, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y toda su iglesia dice: amén. Puede sentarse. Salude a su hermano que está al ladito de usted. Dígale que le ama en el amor del Señor. Amén. Bien, permítame hoy día hablar acerca de lo absurdo, lo inútil y lo devastador que es huir de Dios. Se lo voy a decir una vez más para aquellos que estaban saludando a su hermano o a su hermana. Quiero hablar acerca de lo inútil, de lo absurdo y de lo devastador que es huir de Dios. Esa historia del libro de Jonás, una historia que desde niños se enseña a la iglesia, o a los niños se les enseña en la iglesia. La historia de aquel hombre que era un profeta de Dios. Yo quiero que tome nota de ello, porque cuando uno lee esta porción de la Biblia y mira quién era la persona que se está narrando ahí, uno mira y dice: ¿cómo es posible que un profeta de Dios, un hombre de Dios, un hombre que conocía a Dios, un hombre que era un instrumento para traer palabra de Dios, un hombre que conocía que Dios es un Dios omnipresente, que está en todo lugar, cómo es posible que ese hombre haya creído que podía huir de la presencia de Dios? Sígame de cerca. Porque si bien parece absurdo, inútil y devastador cuando uno lee la historia, lo cierto es de que hoy día hay miles y millones de personas
que creen que pueden huir de Dios. Ya lo voy a decir una vez más, porque ahí está el centro de mi enseñanza. Hay cientos y miles de personas hoy día que creen que pueden huir de Dios. Pero la verdad es esta: es inútil, es devastador el tratar de huir de Dios o creer que podemos huir de Dios. Hoy día quiero traer a su mente en unos pocos minutos acerca de 3 tipos de personas que trataron de huir de Dios, o al menos que la Biblia enseña que creyeron que podían huir de Dios. El primero lo encontramos en el libro de los Hechos, hablando de un hombre prominente, Félix. La Biblia le llama el gobernador Félix. Ese hombre, dice la Biblia, de que Pablo tiene la oportunidad de presentarle el mensaje, por lo menos en el capítulo 24 del libro de los Hechos, por lo menos en 2 ocasiones. Y Pablo una más no anda por las ramas. Él le habla acerca de la verdad del evangelio. Si usted lee la primera parte del libro de capítulo 24 del libro de Hechos, usted va a mirar cómo el apóstol Pablo le presenta a Félix el evangelio de Jesucristo. Ahora, en el versículo 25, capítulo 24 del libro de Hechos, dice así la palabra del Señor. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, o sea, al hablarle Pablo a Félix acerca de la justicia, acerca del dominio propio y acerca del juicio venidero, dice la Biblia de que Félix se espantó. En otras traducciones dice que se aterrorizó y le dijo a Pablo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré una vez más. Félix una más se le presenta el evangelio. A Félix se le presenta la oportunidad de recibir la salvación a través de Jesucristo, de la obra de Cristo Jesús. Y la Biblia dice en ese pasaje, en 2 ocasiones, Félix le dice a Pablo: Pablo, gracias por lo que me has compartido, pero otro día te voy a llamar para que me sigas hablando. Cuando él le habla acerca de la justicia, le habla acerca del dominio propio y le habla acerca del juicio venidero, dice la Biblia de que este hombre se espantó. Este hombre se atemorizó, dice la Biblia. Y me hace pensar en personas que hoy día huyen de la presencia del Señor acerca de la salvación, que se le ha presentado el mensaje de salvación una y otra vez. Y la persona simplemente lo ha dejado para otro día, para después. Las personas se espantan. Y cuando escuchan acerca del juicio venidero, cuando escuchan acerca de la venida de Cristo Jesús, cuando escuchan acerca de lo que va a ocurrir a este mundo, cómo Dios va a terminar con este mundo, muchas personas se asustan, se espantan, se atemorizan. Pero hasta ahí llega la historia nada más. Las personas siguen huyendo para no recibir la salvación a través de Jesucristo. Dice el libro de Jeremías, cuando Jeremías habla al pueblo, dice esta palabra en Jeremías 8:20: pasó la siega y se acabó el verano, pero nosotros no hemos sido salvos. Jeremías le trae al pueblo y le dice en una forma proverbial, le dice: ha pasado el tiempo, han pasado los años y todavía no hemos sido salvos. No podíamos decir: ha pasado la Navidad y personas no han sido salvas. Ha pasado Semana Santa y personas no han sido salvas. Han pasado lo que es el Día de las Madres y las personas no han sido salvas. Ha pasado el Día del Padre y las personas no han sido salvas. Ha pasado el aniversario de la iglesia, la celebración del aniversario, y las personas no han sido salvas. Ha pasado el día de acción de gracias y las personas no han sido salvas. Ha pasado el retiro de damas y personas no han sido salvas. Ha pasado el retiro de varones y personas no han sido salvas. En otras palabras, Jeremías diría hoy día: han pasado los años, han pasado los eventos, han pasado los acontecimientos y las personas todavía no han sido salvas. Aunque no diga amén, dijo amén, dijo Beto amén, o dijo que no lo deberíamos de decir amén. En otras palabras, te perdiste un buen lugar donde decir amén.
¿Cuántas personas hoy día huyen de la presencia de Dios o piensan que están huyendo de la presencia de Dios? El salmista dice en el Salmo 139, él dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré? ¿A dónde me iré o dónde podré huir de la presencia de Dios? Si subiera al cielo, dice el salmista, ahí estás tú. Si tuviere mis lechos en el fondo del abismo, también estás ahí tú. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en un extremo del mar, aún ahí tu mano, ahí estarías tú, Señor. El salmista dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? Y la verdad es de que no podemos huir de Dios. Podemos escondernos de Dios, pero no podemos huir de Dios. O podemos tratar de escondernos del Señor, pero no podemos huir de Dios. Donde quiera que vayamos y cuando lleguemos ahí, ya Dios está ahí. No me escuchaste. Donde quiera que no nos vayamos, donde quiera que pensemos que podemos huir de Dios, cuando lleguemos ahí, ya Dios nos está esperando. El salmista dice, ¿a dónde iré o huiré de tu presencia? Hay personas que huyen de la presencia del Señor para no recibir la salvación, un regalo de Dios. Las otras personas son personas que huyen de Dios por no permanecer en la casa de Dios. Ahora, escucha esto. El libro de Lucas capítulo 15, Jesucristo habla acerca de un hombre que tenía 2 hijos. Una historia muy conocida también. Tenía 2 hijos. Y dice la Biblia de que uno de ellos, el más joven, le dice a su padre, Padre, yo quiero que me des mi herencia, quiero que me des lo que a mí me corresponde. Y dice la Biblia de que el padre divide la herencia y le da al hijo al menor, le da su parte y al mayor le da su parte. Así dice la Biblia. Y dice que el hijo menor se va lejos de la casa del padre, se va lejos. Y dice que estando lejos malgasta todo lo que tenía. Pero llegó el momento, dice la Biblia, de que empezó a faltarle. Le empezó a faltar. Y empezó a buscar trabajo. Y lo único trabajo que encontró, siendo judío, y yo me imagino que esta persona, esta parábola, está tratando de ilustrar lo devastador que es el huir de Dios. Dice que lo ponen a cuidar cerdos. Y para los judíos eso era algo no muy agradable. Lo ponen a cuidar cerdos y cuando está cuidando los cerdos, dice la Biblia de que él deseaba comer de las algarrobas, de los desprecios, de aquellos residuos que comían los cerdos. Él deseaba comer aquello. Pero dice la Biblia de que llega el momento en que él vuelve en sí. Él empieza a razonar, a pensar y decir, en la casa de mi padre, a unos jornaleros comen mejor que yo. Voy pues a donde está mi padre y me levantaré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Yo vengo, Padre, no para que me recibas como tu hijo, sino vengo para que me recibas como uno de tus siervos. Y dice la Biblia, usted sabe la historia, el padre lo abraza y hace una gran fiesta. Ahora escúchame bien aquí, hermano. Hay personas que huyen de la casa de Dios. La casa de Dios es el lugar donde nos reunimos. La casa de Dios. La casa de Dios es el lugar donde Dios nos ministra. La casa de Dios. La casa de Dios es donde podemos tener como un refugio cuando estamos pasando por momentos difíciles. La casa de Dios. No me escuchaste, iglesia. La casa de Dios es donde el Padre se encarga de gobernar y de atender a sus hijos en la casa de Dios. ¿Y cuántas personas hoy día, escuche esto, por probar el mundo se alejan de la casa de Dios? No me escuchaste. ¿Cuántas personas hoy día, y no solamente jóvenes, porque lo miramos mucho en los jóvenes, pero también lo miramos en los adultos? Miramos personas que se alejan de la casa de Dios para probar el mundo, para probar lo que el mundo les ofrece. Pero déjame decirte aquí, hermano, no importa qué tanto te ofrezca el mundo, nunca te va a ofrecer mejor que lo que te ofrece Dios.
No, no, te perdiste un buen lugar al decir amén. No, no importa qué tan bueno, qué tan agradable sea aquello que el mundo te ofrezca, nunca va a ser mejor que lo que Dios te puede ofrecer a ti. Dice la Biblia de que esta persona volvió en sí y dijo, la verdad es que, como dicen por ahí, la estoy regando. Voy a levantarme y voy a ir a mi padre y le voy a decir, Padre, perdóname. Recíbeme una vez más y no busco que sea que me llames tu hijo. Quiero ser uno de tus siervos, porque tus siervos son mejor atendidos que la forma que yo vivo fuera de tu casa. Y la Biblia habla acerca de la fiesta que que el Padre hace. Y esa es la fiesta que Dios hace cuando nosotros volvemos a la casa del Señor. Dije, esa es la fiesta que Dios hace cuando nosotros volvemos a la casa del Señor. Algunas personas una más se van al mundo porque, se van de la casa porque quieren probarlo. En el mundo otras personas se van porque la palabra es demasiado dura para ellos. Hay un pasaje bien específico en esta área. El libro de Juan, capítulo 6, versículos 60, 61 y 66. Miren lo que dice. Jesucristo aquí está enseñando. Aquí Jesucristo está trayéndole la palabra a las personas. Dice en Juan 6, 60. Cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron enseñar esto, dijeron, esto que dice es muy difícil para aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Pero Jesús le respondió, ¿esto les ofende? Versículo 666, mira qué número, 666, 666. Después de ese momento, muchos de los que le seguían a Jesús lo abandonaron, porque se les hizo difícil la palabra del Señor. Se les hizo dura la palabra del Señor. ¿Cuántas personas se alejan de la casa del Señor porque se les hace dura la palabra que Dios pone en sus corazones? Me hace recordar de un hermano, muchos de ustedes lo conocieron, hermano Abraham López. Él fue pastor de la iglesia, una de nuestras iglesias en el área de Los Ángeles. Este hermano contaba su testimonio y decía, y digo contaba porque él ya falleció, está en la presencia del Señor. Este hermano contaba su historia y decía, cuando yo era pequeño, cuando era chico, vivía en Guatemala, yo era el primero que llegaba a la iglesia, porque era el hijo del pastor. Yo era aquella persona que acomodaba las sillas para cuando llegaran los hermanos tuvieran donde sentarse. Él decía, yo era la persona que comenzaba el servicio. Como era el hijo del pastor, yo dirigía los servicios, decía este hermano. Al final, dice, cuando todos se iban, yo me quedaba hasta el final para poder dejar todo arreglado para el siguiente día, porque todos los días teníamos servicio, decía él. Teníamos servicio los lunes, los martes, los miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y dice, yo era el primero que llegaba y el último que me iba, decía este hermano. Y dentro de su testimonio él decía, pero un día me cansé del trabajo ese. Un día me cansé de ser este tipo de persona. Y decidí huir de Dios, decía él. Después de caminar 3 días, dice, sin rumbo y sin dirección, me encontró una pareja. Y la pareja me preguntó que si a dónde iba. Yo era un joven de 13 años en aquel entonces, decía el hermano. Y él le decía, voy a mi casa. Y ellos sabían que él no iba a su casa. Y le dijeron, mira, súbete al carro, vamos a llevarte a nuestra casa y después hablamos. Él de primero rechazó aquella invitación, pero después ellos insistieron y él se subió al carro. Lo llevaron a su casa, le dijeron dónde iba a dormir. Y al siguiente día, cuando ellos se levantaron, lo invitaron a venir a la mesa. Y le dijeron a él, estas personas, le dijeron, mira, nosotros oramos antes de comer. Y luego le dijeron, y después de comer tenemos un servicio. Porque nosotros somos pastores, le dijeron a él. Él daba en su testimonio y lloraba y decía, locura mía, dice, de tratar de huir de Dios. Porque donde quiera que yo fuera, ahí ya Dios estaba. Donde quiera que yo fuera, ahí Dios ya estaba.
Hermano, hermana, es inútil, es devastador tratar de huir de Dios. No, no me escuchaste. Es inútil, es devastador tratar de huir de Dios. Ahora déjame llevarte a la historia de Jonás. La historia de Jonás, dice la palabra del Señor, de que Dios le da una tarea específica a este hombre. Te lee una más ese pasaje, capítulo 1, o toda la historia de Jonás. Usted va a encontrar que Dios le da una tarea específica y le da un mensaje específico. Le dice el lugar específico donde tenía que ir. La Biblia habla acerca de eso, que le dice qué es lo que tenía que decir, a dónde tenía que ir y cuándo tenía que ir. Y dice la palabra del Señor que este hombre se levanta, pero no para obedecer al Señor, sino para huir de la presencia de Dios. Hace un momento atrás yo les decía, ¿cómo es posible que un profeta de Dios, un hombre que conocía a Dios, un hombre que era instrumento para hablarle a los pueblos, no solamente al pueblo judío, sino a los pueblos, porque los ninivitas no eran judíos? ¿Cómo es posible que un hombre que Dios usaba de esa manera iba a pensar o iba a llegar a pensar que él podía huir de la presencia de Dios? Bueno, la Biblia dice de que él se levantó para irse, dice la Biblia, para irse lejos de la presencia de Dios. Ahora, ¿cuántas personas hoy día son como Jonás? ¿Cuántas personas hoy día son como este hombre de Dios, que conocen a Dios? Asisten, o déjeme ponerlo de esta manera. ¿Cómo es posible que personas que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador? ¿Cómo es posible que personas que leen la palabra de Dios? ¿Cómo es posible personas que asisten a una congregación? ¿Cómo es posible que personas que cantan alabanzas a Dios? ¿Cómo es posible que personas que levantan sus manos al Señor en adoración a Dios, cómo es posible que personas de ese nivel puedan creer que pueden huir de la presencia de Dios? Que pueden huir de las tareas que Dios le ha dado, porque si bien es cierto, Dios nos ha dado por lo menos una tarea a cada uno de nosotros. No importa la edad que tengamos, Dios nos ha dado una tarea. Si es que es jovencito o jovencita, Dios te ha dado una tarea. Si es que eres de la edad media, Dios te ha dado una tarea. Si eres persona ya de edad avanzada, Dios te ha dado una tarea. Pero ¿cómo es posible que personas dentro del pueblo de Dios crean que pueden huir de la presencia de Dios? Dice la Biblia de que este hombre, cuando iba en aquel barco, dice la Biblia de que Dios levanta una gran tempestad. Y luego dice que Dios prepara un gran pez. Mire lo que es Dios. Y no, Jonás, yo pienso que Jonás pensaba que todo estaba bien. Había logrado ir a comprar un boleto, había encontrado un barco que iba al lugar donde él quería ir, no a donde Dios le había dicho, sino a donde él quería ir. Había encontrado boletos disponibles, ya se había subido al barco y dice la Biblia de que se había acostado tranquilamente y se había puesto a dormir. O sea, para él las cosas iban muy bien. Las cosas iban bien. Iba en el barco que él deseaba, iba en el camino que él deseaba ir y estaba descansando cómodamente. Pero de repente, dice la Biblia que se levanta una gran tempestad. Y Dios levantó esa gran tempestad. Y dice la Biblia de que Dios preparó un gran pez para llevar a Jonás al lugar donde Dios quería que él estuviera. ¿Me está escuchando, iglesia? Dice la palabra del Señor de que cuando eso sucedió, esa gran tempestad se levantó, dice que los marineros temieron en gran manera.
tuvieron temor y empezaron a echar ciertas cosas fuera del barco para aliviar el barco, el peso del barco. Y dice la Biblia de que había un gran temor en ellos. Escúchame esto, hermano o hermana. Hay ocasiones que usted y yo vamos a pensar que las decisiones que tomamos solamente son decisiones entre mí y Dios, cuando la verdad estamos arrastrando a otras personas y otras personas están sufriendo por nuestras decisiones. No. Déjame ver si puedo poner esto en tu corazón. Hay veces que nosotros pensamos que las decisiones que nosotros tomamos, cualquiera que sea, pensamos que solamente es yo y Dios. Pero la verdad es esta, de que cualquier decisión que usted y yo tomemos, otras personas van a ser impactadas por la decisión que hemos tomado. Si el hombre toma decisiones, la esposa va a ser impactada de esas decisiones. Los hijos serán impactados por las decisiones. Los familiares serán impactados por las decisiones. Las personas que le rodean serán impactadas por esas decisiones. Es más, la iglesia será impactada por esas decisiones. No podemos decir de que mis decisiones son solamente mías y de Dios. Va a haber personas que van a ser impactadas. Y lo miramos en este pasaje. Ahora dice la palabra del Señor de que Dios había preparado un gran pez. Un gran pez. Alguien dice que fue una ballena. Pues yo pienso que era más grande que una ballena. Un gran pez. Que pudo tragarse a Jonás. No lo masticó, no lo devoró, no lo trituró. Dios lo tenía preparado y le dijo, mira, va a caer un cuerpo ahí, te vas a ver un poquito amargo, así que no lo chupes, no, trágatelo nomás. Y dice la Biblia, cuando Jonás estaba en el vientre de aquel gran pez, él oró a Dios. Mire qué lugar tan raro para orar. Pero mayormente pensamos que es en el altar, de rodillas, con los ojos cerrados. Pero este hombre, dice, estaba en el medio del mar y adentro de un gran pez. Y ahí oró y ahí Dios lo escuchó. No me escuchaste, iglesia. Ahí él oró y ahí Dios le escuchó. Ahora, la Biblia no habla acerca de cuál fue la oración de Jonás, pero permítame tratar de usar mi imaginación. Y Jonás quizá le estaba diciendo, Señor, dame una nueva oportunidad. Quizá Jonás le estaba diciendo, Señor, yo sé que no hice caso, yo sé que desobedecí, yo sé que tú me diste el lugar específico, pero perdóname, Señor, y dame una nueva oportunidad. Y dice la Biblia de que Dios escuchó la oración de este hombre. Y el pez, que era dirigido por el GPS de Dios, lo llevó al lugar donde Dios quería. Y ahí lo vomitó. Y dice la Biblia de que Jonás dice, y vino palabra por segunda vez a Jonás. Y ahí viene el mensaje una vez más. Dios tratando con este hombre. Hermano, mi punto es que es inútil. Es devastador tratar de huir de Dios. Yo no sé si tú estás huyendo de la salvación que Dios te ofrece. Yo no sé. Yo no sé si tú estás huyendo de eso. Que has oído el mensaje una y otra vez. Cristo te ama. Cristo murió por ti. Él dio su vida. Él entregó hasta la última gota de sangre para que tú y yo fuéramos salvos. Quizás tú has escuchado ese mensaje una y mil veces, pero todavía, como dijo Jeremías, pasó la siega, pasó el verano y aún todavía no has sido salvo. Ha estado la iglesia, ha escuchado el mensaje tras mensaje, pero todavía no abres tus labios para decirle al Señor, Señor, me arrepiento de mis pecados, te recibo como mi Señor y Salvador. O quizás tú estás huyendo de la casa de Dios. Y quizás
llegas a la casa del Señor allá de vez en cuando. Déjame decirte, hermano o hermana, no hay mejor lugar que la casa de Dios. No hay mejor lugar que la casa de Dios. No, no hay mejor lugar que la casa de Dios. Porque aquí es donde Dios ministra nuestra vida. Dice el salmista, porque ahí es donde Dios bendice y manda vida eterna. En la casa de Dios. O quizás tú estás huyendo de una tarea que Dios te ha encomendado. Porque a todos nos ha encomendado Dios una tarea. Yo tengo mi tarea y yo soy responsable de mi tarea. Usted tiene su tarea y usted es responsable de su tarea. Yo he venido diciendo esta frase ya en varios sermones, en varios mensajes, en varias enseñanzas. Viene el día de dar cuentas. Viene el día de dar cuentas. Eso no es una imaginación del hombre. No. Es una realidad. Viene el día de dar cuentas. Esto no es algo que se pone ahí para que las personas se asusten y entreguen su vida al Señor y comiencen a trabajar para el Señor. No, eso es una realidad. Viene el día de dar cuentas. Y Dios nos ha dado a nosotros, cada uno de nosotros, nos ha dado dones, habilidades, talentos, para que los trabajemos, los pongamos por obra y que de esa manera el reino de Dios siga siendo expandido y personas reciban el gran mensaje de salvación. Dice la palabra del Señor que a alguno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. El que le dio 5 dice la Biblia de que lo trabajó y ganó 5 más. Y le dijeron, venid bendito de mi Padre, entrar a la morada preparada para vosotros. Porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vino aquel que se le entregaron 2 talentos, dice la Biblia de que también le dijo lo mismo. Venid bendito de mi Padre, entrar al reino de los cielos, preparado para vosotros. Porque fuiste fiel en lo poco, pero en lo mucho te voy a poner. Y viene aquel que se le dio solamente 1 talento. Y dice la Biblia de que este hombre lo había enterrado. Este personaje lo había enterrado. Y le dice el Señor, siervo malo y negligente, sabías que venía el día de dar cuentas. ¿Por qué no lo pusiste por lo menos en el banco para que ganara algo de intereses? Hermano, hermana, viene el día de dar cuentas. Dios te va a pedir cuenta de lo que Dios te ha dado. No te lo puedo poner más claro que eso. Dios te va a pedir cuenta de lo que Dios te ha dado. De ese don, esa habilidad, ese talento que Dios te ha dado, Dios te va a pedir cuenta de ello. Tú puedes decir, pero estoy demasiado joven. Dios te va a pedir cuenta de ello. Pero es que yo ya he trabajado demasiado. Dios te va a pedir cuenta de ello. Pero es que yo ya soy anciano, soy anciana. Dios te va a pedir cuenta de ello. Dice la palabra del Señor. Hay quienes huyen y no reciben la salvación. Hay quienes huyen y se van de la casa del Señor. Y hay quienes huyen y no hacen la tarea, el trabajo que Dios les ha encomendado. Quiera Dios que usted y yo podamos decir, yo ya recibí la salvación. Quiera Dios que usted y yo podamos decir, yo estoy en la casa del Señor. Quiera Dios y usted y yo podamos decir, yo estoy haciendo la obra del Señor, el trabajo que Él me ha encomendado a mí. Si es así, Dios dice en su palabra, Él te va a bendecir en sobremanera. Ponte de pie. Padre, en esta hora queremos darte gracias, porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia. Dios, gracias por tu palabra, Señor, que nos instruye, que nos ministra, que nos habla de una manera clara, Señor. Yo te pido, Dios, por mis hermanos que están aquí en tu templo, como aquellos, Señor, que están viendo a través de la plataforma, Señor. Aquel que todavía no te conoce, Señor. Aquel que todavía no entrega su vida a ti, oh Dios.
Aquel que todavía no abre sus labios para decir, te recibo como Señor y Salvador, que hoy día pueda entregar su vida a ti, oh Dios. Aquel que está huyendo de tu casa, Señor, pueda decir como aquel hijo pródigo, en la casa de mi padre hay abundancia. En la casa de mi padre hay abundancia de amor, de misericordia, de gracia, de bendiciones. Y pueda, Señor, esa persona ser movida a asistir a tu casa, Dios. Si hay una persona, Señor, que está huyendo de la tarea que tú le has encomendado, Señor, quizás no le has pedido que vaya a Nínive o a una tierra lejana, pero le has pedido que ore por alguien y no lo está haciendo. Le has pedido que trabaje en un ministerio y no lo está haciendo. Le ha pedido, Señor, que haga algo o vaya a algún lugar y no lo está haciendo. Padre, que hoy día pueda oír, Señor, la voz tuya y saber, Señor, de que es inútil, es devastador el tratar de huir de ti, Señor. Dios, en tu mano nos ponemos y pedimos, Dios, que la gracia, la misericordia, el amor tuyo abunde para con nosotros.